Amén. Buenas noches, hermanos. Vamos a comenzar a compartir la palabra del Señor Jesucristo. Es una bendición que nos encontramos reunidos nuevamente y esta noche el portador de la enseñanza es nuestro hermano Alex Córdoba. Así Amén. que le damos, Señor, el Señor, ¿verdad? Lo va a dirigir a mi hermano a traernos esta enseñanza, esta palabra que es poderosa, viva y eficaz. Recibámosla con fe para que sea orando en nuestras vidas. Amén. Adelante, Amén. mi hermano Alex. Amén. Dios me los bendiga, Dios lo hermanos. Pues bendiga. estoy gozoso, mis hermanas y mis hermanos, porque pues el Señor pues me permite estar ante el pueblo del Señor y pues la verdad pues hay que servirle con temor y temblor, mis hermanos, porque no le estoy sirviendo al hombre, le estoy sirviendo al Dios vivo y su nombre es Jesucristo. Pues el Señor pues me trajo a una palabra para compartir con ustedes y primeramente, como digo, siempre me habla mi vida. Y pues yo pongo siempre de ejemplo mi vida, mis hermanos. Y así es que pues yo quiero que nos vayamos a unas escrituras, a Hechos 12. Vamos a leer del 6 al 11, mis hermanos. Pues vamos a leer del 6 al 7 y 8, mis hermanos. Y vamos a quedarlos ahí para pues tomar, pues meditar en la palabra, mis hermanos. Amén. Un Amén. amén me confirman. ¿Hechos qué dijo? Perdón, mi hermano. Hechos 12 del 6, Amén. 6, 7 y 8, mi hermano. Amén. 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 Gloria a mi Jesús. Bueno, la palabra dice así en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo, levántate pronto, y las cadenas se le cayeron de las manos. Y le dijo en el 8, le dijo el ángel, cíñete y átate las sandalias, y lo hizo así, y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Vamos a hacer una pausa ahí, mis hermanos. Gloria a Dios. Gloria sea el nombre poderoso de mi Jesucristo. Hermanas, pues estaba pues meditando referente a esta enseñanza, donde el Señor pues hace un grande milagro por a Pedro. Lo saca de la cárcel, le rompe las cadenas porque todos los lectores de la palabra sabemos de que pues Pedro era un apóstol, un servidor del Señor que pues iba a todas las cuatro cabos de la tierra a predicar la palabra y por ese motivo pues él era encerrado. Pero sabemos de que él estaba en la cárcel, pero estamos viendo y yo me enfoco, mis hermanos, pues en el milagro que el Señor hizo de sacarlo de la cárcel, mis hermanos, y romper esas cadenas donde él estaba atado. Eh, pues me llama mucho la atención porque el Señor hizo un gran milagro ahí. Y me explico y me pongo a meditar el Señor por qué hizo eso. Entonces, para darle a demostrar a todos los que estaban en esa área, en esa ciudad, en ese momento, de que Pedro tenía un Dios que todo lo podía, un Dios Amén. todopoderoso, un Dios que realmente no es nada dificultoso para él. Entonces yo quiero continuar leyendo aquí el 9 y dice, saliendo según Pedro, no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Entonces Pedro pensaba que él veía una visión que realmente estaba soñando. Y habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad.
a la cual se les abrió por sí mismo, y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se le apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Imagine que el Amén. pueblo esperaba un juicio contra este varón. Y pues me remonta ¿cómo se llama? El tema, pues yo le puse así: ¿de qué cárcel el Señor nos ha librado? El Señor, pues yo me pongo a meditar en el tiempo antiguo. Yo pasé 30 años, mis hermanos, que no conocía a Dios. 30 años pensando que yo hacía lo correcto ante la presencia de Dios. Estaba libre en el cuerpo, pero puedo meditar que yo estaba preso, mis hermanos. Yo estaba atado, estaba preso con los deleites de este mundo, donde Amén. realmente pues eran unos momentos que supuestamente para la humanidad que no conocía a Dios era felicidad, era lo correcto que uno hacía, porque yo me acuerdo una vez, mi abuela aún se enojó conmigo cuando yo empecé a ir a escuchar la palabra de Dios a los cristianos, cuando los empecé a oír. Y pues, y me acuerdo en el tiempo antiguo cuando ella aún me forzaba, iba a la iglesia, los católicos, iba y escuchaba el sermón. Y entonces, y me hago la pregunta, mis hermanos, en sí yo estaba libre. Yo quiero que todos meditemos si todos estábamos libres en ese momento, porque el Señor, yo sé que el Señor ha sacado a muchos, como me ha sacado a mí, de cárceles, tal vez de cárceles de vicios de tomar, Ujú, cárceles de vicios de mujeres, cárceles de ujú, vicios de la droga, cárceles de muchísimas cosas que envuelve este mundo, de la idolatría, mis hermanos, porque yo lo puedo decir así: tal vez yo no tomaba, no tenía tal vez esos vicios, pero yo llegué a un momento a pensar que Dios no existía. Yo pensaba así, mi hermano, yo decía: Dios no existía. Cuando un momento Dios tuvo misericordia de mí, se reveló ante mí y hizo grandes cosas en mi vida, que yo digo que ha hecho en todos los hermanos, porque el Señor ha hecho grandes obras, y me caracterizo que en ese momento el Señor me libertó de la cárcel, rompió las amén. cadenas que me ataban, porque pues yo creía que no había un Dios, yo creía que pues realmente pues que yo era Dios, que yo pues porque hacía todo, porque lo podía, porque mis manos trabajaban, porque hacía esto, porque hacía lo otro, pensé que no había Dios. Yo tal vez Ujú, no rechazaba, pero yo era así, mi hermano, era neutral. Yo no creía en Dios. Aún. Entonces, el Señor llegó y trató conmigo, y se hizo revelar a mi vida en momentos bien difíciles, cuando realmente pues yo cometí errores, porque nosotros pues teníamos, voy a relatar algo que pues el Señor sabe que es cierto. Teníamos una pupusería en el país donde nosotros vivíamos, mis hermanos, en El Salvador. Y habían momentos, pasaron como unos 6 meses, quizás, que nos iba bien, pero pasando esos 6 meses, mis hermanos, habían momentos en la noche que cuando nosotros cerrábamos las puertas de la pupusería, arrastraban las mesas, aventaban los tambos de gas, y cuando prendía la luz, no había nadie, mis hermanos. Eso no, mm, ese le pasaba a su siervo y a mi esposa. Eso nos pasaba. Nosotros estábamos pues bien jóvenes. Estábamos bien jóvenes, y no creía yo en Dios. Y yo le decía a mi esposa: no es posible. No es posible de que nos esté pasando esto. Y yo invertía, invertía, invertía.
Y así como invertía, así se iba el dinero, mis hermanos. Así es que pues ahí, y todavía estaba la incredulidad en mí. Todavía había esa incredulidad en mí y hacía pecar a mi esposa porque yo le decía, pues, háblale y ciérrale. Y yo le metí a mis hermanos y así como le metíamos así, aún a lo contrario, pues era peor, mis hermanos. Esos momentos lo vivimos nosotros, cuando realmente nosotros no conocíamos a Dios y nosotros ahora me caracterizo de que estaba libre en este cuerpo, pero estábamos atados, estábamos en una cárcel, estábamos con cadena, mis hermanos, que nos sujetaban a realmente a negar a Dios. Y yo creía que realmente estaba en lo correcto, pero estaba atado, mis hermanos. Yo estaba atado porque no habían cadenas que realmente nos sujetaban. Pero llegó un momento, mi esposa de escondida, mis hermanas, buscó al Señor. Y aún yo me enojaba, mis hermanos. Yo me enojaba porque mi esposa buscaba a Dios. Ay. Todavía el Señor estaba tratando conmigo. Así habemos, yo digo que habemos muchas personas en las cárceles. Tal vez en las cárceles, no estoy hablando físicamente en el cuerpo. Estoy hablando, mis hermanos, en lo secular, en lo que vivimos hoy. En lo espiritual, mis hermanos. Los Espiritual. varones, hembras, ¿cómo estábamos en el tiempo? Si podemos meditar, ¿cómo estábamos antes de llegar a los pies del Señor? ¿Cómo el Amén. Señor, de qué cadenas, de qué cárcel el Señor nos sacó? Porque a veces en nuestra incredulidad, cuando a veces todo está bien, pensamos de que estamos bien y pensamos que no hay un Dios, o a veces alabamos a Dios de nuestra manera cuando el Señor dice que no, el Señor no acepta esa alabanza, mis hermanos, porque el Señor no se alaba de cualquier manera. El Señor se debe de alabar en espíritu y verdad. ¿Y cuál es la verdad? Amén. Cuando yo empecé a conocer la verdad, el Señor, mis hermanos, hizo un gran milagro en mi vida. El Señor sanó a este siervo, lo sanó de un dolor de cabeza que yo padecía, mis hermanos, que yo me postraba. No había enfermedad que me postrara, pero ese dolor de cabeza me postraba y el Señor me sanó. Ahí el Señor me estaba dando a demostrar y me caracteriza con este versículo, donde dice que el Señor soltó las cadenas y me hizo libre. Esa es la libertad que el Señor está dando cuando realmente el ser humano piensa que está libre haciendo cosas que no debe de hacer, mis hermanos. Cuando pensamos de que estamos libres, porque a veces la libertad del ser humano que no conoce a Dios, ¿cuál es la libertad del ser humano si retrocedemos cuando nosotros estábamos sin Dios? La libertad a veces es ponerse a tomar, a hacer paris, andar en bailes, andar en cosas que al Señor no le agradan. Y pensamos que esa es la libertad de que nosotros estamos gozando, cuando realmente el Señor no es la libertad esa. Estamos atados y estamos Así encarcelados es. bajo lo que realmente nosotros creemos, porque el Señor Amén, no nos ha amén. hecho libres en ese momento. Y Amén. el Señor escoge a sus hijos. El Señor realmente escoge porque no es para todos, mis hermanos, el llamado. Hay de cuántos millones de personas hay en este mundo, mis hermanos, y cuántas personas hay que creen en el Señor. Yo creo que hay muy pocas. Y yo quiero pues compartir un versículo más en, en San Juan 5, Juan 5. San Juan 5. Vamos a leer desde el 1, mis hermanos. ¿Ya lo tenemos? Amén. Amén. Lo voy a leer en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Dice así: después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos.
En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había ahí un hombre que ya hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo, así le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua entre tanto que yo voy, otros descienden antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo. Pero el enfoque es este, mis hermanos. Imaginen que el Señor, había un ángel que agitaba el agua y todos esperaban el movimiento del agua, aquellos enfermos, y el que llegaba primero era sano. Pero la palabra me redacta que el Señor Jesucristo andaba en esa área. Y imagínense cómo es el Señor de misericordioso con cada uno de nosotros. Él se enfocó en el paralítico. El paralítico no podía caminar, no podía descender al agua, pero el Señor tuvo misericordia de él y lo sanó. Lo sanó de lo paralítico, porque él no podía caminar, no podía descender al estanque. El mismo Dios, el que hizo los cielos y la tierra, el mismo Dios que mandaba al ángel a agitar el agua para que todos aquellos enfermos fueran sanos, ese mismo Dios escogió al paralítico para que fuera sano. Entonces me identifico y digo yo, ese mismo Dios que levantó al paralítico, que escogió al paralítico, que lo levantó de su enfermedad, de sus piernas, ese mismo Dios tuvo misericordia de mí, mis hermanos, porque yo creo que pues no, yo estaba paralítico, estaba encadenado, estaba encarcelado, no sé qué más ataduras tenía en mi cuerpo, pero no me hacía ver al Señor. Hoy en día, mis hermanos, yo no me siento realmente atado, yo no me siento paralítico, yo no me siento realmente pues enfermo, mi hermano. Tal vez hay enfermedades en este cuerpo que acosan, pero como dijo el Señor, como le dijo el Señor a Saulo de Tarso, bástate de mi gracia, porque ese aguijón pues estaba ahí en la carne de él. Yo digo que hay enfermedades que vienen a nuestras vidas, que están para recordarnos el día que el Señor, pues, que hay un Dios. Porque si realmente nosotros estamos completamente sanos, gozosos, que no nos haga falta nada, yo creo que pues somos tan, mis hermanos, necios, puedo decir, perdonen la expresión, mis hermanos, que volvemos volvemos a lo paralítico, volvemos a las cárceles, volvemos a las cadenas. Volvemos a las cadenas, mis hermanos, cuando realmente Dios ya las rompió. Cuando realmente ya Dios nos hizo libres, nos dio la libertad, mis hermanos, de gozar, de gozarnos, mis hermanos, en el Espíritu, de gozarnos en Él, porque yo he experimentado ese gozo, mis hermanos, de la libertad, que pongo y comparo la libertad, supuestamente el gozo para el ser humano que no conoce a Dios, momentáneo, mis hermanos, y el gozo que el Señor me da, ese gozo no pasa. Ese gozo, yo me gozo, a veces vengo de la iglesia, me gozo en la palabra, vengo aquí, todavía me estoy gozando, vengo en la noche, leo la palabra, me sigo gozando, vengo, me postro ante su presencia y me sigo gozando. ¿Por qué? Porque esa es la libertad que el Señor me ha dado, de esas las cadenas donde el Señor me libertó, de esa es la cárcel donde el Señor realmente me levantó.
De ahí Amén. donde el Señor pues realmente nos ha sacado a todos, mis hermanos. Sí. El Señor, yo sé que el Señor ha hecho grandes cosas y grandes maravillas en nuestras vidas. Yo estaba, mis hermanos, pues hablando con un varón que se acaba de bautizar, que mi hermana Martita lo llevó a mi hermano Cándido. Mm. Él me cuenta, mis hermanos, de que cómo era su vida anteriormente. Y así, mis hermanos, su vida era, dice que era de party en party, así se la llevaba, dice gozando con amigos, con familia y todo eso. Y dice, y dice que hoy que él está en esa situación, dice que no siente amigos, no tiene amigos, no tiene familia, no tiene a nadie. Cuando realmente dice que conoció a Dios, cuando realmente él llegó a los caminos de Dios y llegó, dice, a la iglesia, dice que se goza y dice que nosotros, la iglesia, somos su familia. Y esa es la libertad. Y dice que siente un gozo. Dice que pues que no espera es el domingo con ansiedad para poder venir a la iglesia, para gozarse. Y dice que en el tiempo anterior, él pues no se gozaba. No se gozaba, mis hermanos. ¿Por qué? Porque el gozo era momentáneo. Ese es el gozo que da el mundo. Amén. Y que pensamos nosotros que estamos bien. Hoy en día, mis hermanos, hay un estanque. No hay un estanque, pero si el poder de Dios, solo el poder de Dios tenemos que obedecer y buscarle, porque ya ese estanque, mis hermanos, fue a esa cruz. Supuestamente el que mandaba al ángel, mis hermanos, a menear ese estanque para que aquellos fueran sanos, que aquel ángel que mandó a donde Pedro a que lo libertara de las cadenas, de la cárcel, que lo hiciera libre, hoy está presente en nosotros. Amén. Hoy Él está presente, se hace presente y vive en nosotros, porque lo podemos sentir, lo podemos gozar, mis hermanos. Pues ya no tenemos que esperar el movimiento del agua, ya no tenemos que esperar que un ángel venga y nos traduzca y nos diga realmente qué hacer, cuando el mismo Dios viene a nosotros, así como el mismo Dios fue al paralítico y le dijo, ¿quieres ser sano? Fue sano y fue levantado, mis hermanos. Ese mismo Dios llega a nuestras vidas y nos quita las cadenas y nos dice, ¿quieres ser sano? ¿Quieres ser libre? ¿Quieres que te saque de esta cárcel donde estábamos nosotros metidos, mi hermano? De ahí el Señor nos levantó y nos hizo y nos dio la libertad y nos dio el gozo, mis hermanos. Y yo realmente me gozo de ver a los hermanos. Me gozo de ver a mi esposa cómo se goza, las maravillas que el Señor ha hecho en nuestras vidas, lo que sigue haciendo en nuestras vidas. Y yo le digo, Señor, que este gozo no me pase, este gozo que permanezca. Yo por ojo realmente con lo que puedo, a veces con dolor, a veces con enfermedades, como puedo, mis hermanos, yo leo la palabra y el Señor viene y me regocija. El Señor viene y me habla y me dice, no estás solo. Amén. Gloria a Dios. No Así estás es. solo. El Señor me dice, yo estoy contigo. Amén. El Señor me da las fuerzas. A veces hay momentos de flaqueza. Alabamos, Señor Jesús. Hay momentos, hermanas, de que, pues, hermanos, de que llegan las flaquezas, que llegan la duda, que llegan, pues, realmente a ver a un Dios. Pero pasa eso, mis hermanos, cuando realmente nosotros no nos alimentamos de la palabra. Ujú. Cuando realmente nosotros no estamos en un contacto con Dios, cuando realmente nosotros no leemos la palabra, no nos postramos ante su presencia, porque ¿cómo va a saber el Señor de qué necesidad tiene usted cuando usted no se postra? No le dice, Señor, yo necesito eso. Él lo sabe, pero realmente pues él se goza cuando realmente un hijo se humilla ante su presencia y le dice, Señor, necesito esto. El Señor, pues, así es, mis hermanos, a veces hay ataduras de que aún yo puedo hablar así, que hay hermanos que pueden estar atados, que no se gozan, mis hermanos, que se miran que realmente se gozan, pero no se gozan. Yo no puedo hablar, ni puedo poner el dedo, ni puedo decir, yo lo digo porque por mí pasó. Hay momentos, mis hermanos, de que pues llega la flaqueza en nuestras vidas y es cuando nosotros tenemos que buscar más a Dios.
¿Cómo Amén. vamos a buscar a Dios? Leyendo la palabra, Amén. ayunando, postrándonos ante su presencia. Yo sé que el Señor no se resiste a un corazón contrito y humillado ante Él, mis hermanos. El Señor se goza cuando realmente un hijo se humilla. El Señor se goza cuando realmente un hijo se postra y reconoce su rebelión y conoce la condición en que estamos. Porque imagine que el paralítico le dijo, yo no puedo ir ahí. ¿Cómo voy, Señor? Le dijo. Si mientras los que pueden caminar con dificultad llegan al estanque, ¿cuánto yo que no puedo caminar? ¿Quién me lleva? 38 años, mis hermanos, él estaba postrado. Y yo puedo identificarme, yo, mis hermanos, 30 años, pasé ciego, pasé atado de las cadenas, pasé realmente no conociendo a Dios. Pero fue un propósito de Dios porque Dios se glorificó en mi vida y se glorificó en la vida de mi esposa y se ha glorificado en la vida de aquellos que realmente pues hemos predicado la palabra, mis hermanos. Entonces así Dios se quiere glorificar en nuestras vidas. Dios quiere y ama a su pueblo, aquellos que realmente se humillan, que reconocen en la condición que están. Dios los puede levantar y Dios puede romper cadenas, mis hermanos. A veces podemos estar en la iglesia, pero hay cadenas que nos atan. Hay cadenas que realmente no nos dejan dar la honra y la gloria a nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros tenemos que tener esa libertad. ¿Y cómo la tenemos que tener? Pidiéndole a Dios. Él la da, mis hermanos. Así como fue desatado Pedro de las cadenas y fue libertado de la cárcel, así, mis hermanos, somos nosotros libertados de muchas cadenas. Somos libertados de la cárcel, de la cárcel de la maldad, de la cárcel de muchísimas cosas que este mundo envuelve al ser humano que piensa que está bien. Así que, mi hermano, yo quiero concluir con una palabra que el Señor me trajo a meditar, mis hermanos. Gloria a Dios. El Señor me trajo a meditar en Salmos 134. David, donde David se goza, donde David realmente se postra ante la presencia de Dios y expresa lo que él siente hacia Dios. Todo lo tenemos, mi hermana. Amén. 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 Dice así, mi hermano, el Salmo 144. 44. ¿No es Sí, 30, perdón, mi hermano. 134? No, 44, mi hermano. Ok, mi hermano, gracias. Perdón si lo dije mal, mi hermano. Ya lo Salmo hallamos. 100. Amén. Amén. Sí, dice así la palabra, mis hermanos. Es David expresándose hacia Dios. Dice, bendito sea Jehová, mi roca, quien adiestra mis manos para la batalla y mis dedos para la guerra, misericordia mía y mi castillo, fortaleza mía y mi libertador, escudo mío en quien he confiado, el que sujeta a mi pueblo debajo de mí. Oh Jehová, ¿quién es el hombre para que en él pienses? ¿O el hijo del hombre para que lo estimes? El hombre es semejante a la vanidad. Sus días son como la sombra que pasa. Oh Jehová, inclina tus cielos y desciende. Toca los montes y humea. Despide relámpagos y disípalos. Envía tus saetas y túrbalos. Envía tus manos desde lo alto. Los montes y Ríndeme y sácame de las muchas aguas, de la mano de los hombres extraños, cuya boca habla vanidad y cuya diestra es diestra de mentira. Oh Dios, a ti cantaré cántico nuevo, con salterio, con decacordio, cantaré a ti. Tú, el que da victoria a los reyes, el que rescata de la maligna espada de David, su siervo. Rescátame, líbrame de la mano de los hombres extraños, cuya boca habla vanidad y cuya diestra es diestra de mentira.
Sean nuestros hijos como plantas crecidas en su juventud, nuestras hijas como esquinas labradas, como las de un palacio, nuestro granero llenos, provistos de toda suerte de grano, nuestro ganado que se multipliquen a millares y decenas de millares en nuestros campos. Nuestros bueyes estén fuertes para el trabajo. No tengamos asalto ni que hacer salida, ni grito de alarma en nuestras plazas. Bienaventurado el pueblo que tiene esto, bienaventurado el pueblo cuyo Dios es Jehová. Amén. Los dejo, mis hermanos, para que meditemos en ese salmo, mis hermanos. Es donde David, pues, termina la guerra, mis hermanos, y le da la honra y le da la gloria a nuestro Señor Jesucristo. Yo, pues, me gozo, mis hermanos, con la palabra y espero de que haya sido de bendición para todos ustedes. El Señor haga la obra en cada uno de nosotros, mis hermanos, porque estamos en las manos de Él. Él nos ha hecho libres, mis hermanos. Así es que esta ha sido mi corta palabra. Espero que haya sido de bendición, mis hermanas y mis hermanos. Que el Señor me les bendiga, mis hermanos.